¿qué ocurre exactamente cuando morimos? Es una pregunta tan antigua como la humanidad misma, y sin embargo, una para la que seguimos sin una respuesta definitiva. Para algunos, la muerte es un final absoluto. Para otros, es una transición hacia otra forma de existencia. Pero en los últimos 50 años, algo inesperado ha comenzado a desafiar esa frontera. Miles de personas que estuvieron a punto de morir o fueron declaradas clínicamente muertas aseguran haber vivido algo más. Algo inexplicable, profundo y, sobre todo, real. Las llamadas experiencias cercanas a la muerte no son un fenómeno marginal ni esotérico. Se estima que cerca del 5% de la población general ha vivido una de estas experiencias. En pacientes críticos, la cifra puede alcanzar entre el 15 y el 20%. Hablamos de millones de personas en todo el mundo que aseguran haber salido de su cuerpo, atravesado túneles de luz, sentido una paz absoluta o incluso haber encontrado a seres fallecidos. Personas de todas las edades, culturas y creencias, describiendo eventos similares, con una claridad y convicción difíciles de ignorar. Durante mucho tiempo, estas historias fueron relegadas al ámbito del folclore o la espiritualidad. Pero hoy, cada vez más científicos se atreven a mirar con atención aquello que antes solo se susurraba, y entre ellos, uno destaca como pionero absoluto, el Dr. Bruce Greyson. Psiquiatra de formación, Greyson jamás imaginó que pasaría su vida investigando un fenómeno tan controvertido. Se formó en una familia científica, donde lo espiritual no tenía lugar. Yo era escéptico, dice. Crecí en un entorno materialista, pero los hechos no desaparecen solo porque desafíen nuestras creencias. En la década de 1970, una experiencia clínica inesperada cambió para siempre su rumbo, y con ello, el de toda la investigación sobre experiencias cercanas a la muerte. Desde entonces, ha recopilado y analizado miles de casos, muchos con documentación médica verificable. Greyson no solo documentó lo que la gente contaba, buscó patrones, clasificó síntomas, verificó fechas y comparó testimonios con historiales médicos. Su enfoque clínico y riguroso transformó una anécdota subjetiva en un campo de estudio emergente. Su libro, After, A Doctor Explores What Near-Death Experiences Reveal About Life and Beyond, es hoy una de las obras más influyentes del mundo sobre este tema. Pero, ¿cómo es posible que personas de distintos países y culturas describan fenómenos tan parecidos? Luz intensa, paz abrumadora, una sensación de unidad con todo lo existente, e incluso un repaso completo de su vida, como si fuera una película proyectada en un instante. Estas vivencias, muchas veces, se producen cuando no hay actividad cerebral medible. Desde un punto de vista médico, esas personas no deberían estar conscientes, mucho menos tener recuerdos tan detallados. A esto se suma otro dato inquietante. Una gran parte de quienes atraviesan estas experiencias regresan a la vida convencidos de que existe algo más allá de la muerte, y no lo hacen como quien adopta una nueva creencia, sino con la seguridad de quien ha estado allí. Afirman que lo vivido fue más real que cualquier otra cosa que hayan experimentado antes. La ciencia, por su parte, se encuentra dividida. Hay quienes explican estos fenómenos como alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno, la actividad química del cerebro o la liberación de sustancias como la dimetiltriptamina, pero otros investigadores, como Greyson, consideran que esas explicaciones no alcanzan para describir la riqueza y consistencia de los testimonios. Algo más parece estar ocurriendo. El filósofo C.S. Lewis escribió alguna vez:
Si encontramos en nosotros mismos un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, tal vez fuimos hechos para otro. Tal vez, como él sugería, la existencia misma de esa sensación apunta a algo más allá de esta realidad tangible. Bruce Greyson no pretende imponer respuestas definitivas. Su objetivo es abrir el diálogo, aportar datos y, sobre todo, escuchar. Escuchar con rigor y mente abierta. Para él, estas experiencias no son evidencia concluyente de un más allá, pero sí una ventana a algo que todavía no comprendemos del todo. En este capítulo, apenas hemos rozado la superficie de un misterio mucho más profundo. Hemos cruzado el umbral. A partir de aquí, comenzamos un viaje hacia lo desconocido, de la mano de la ciencia, la conciencia y los relatos de quienes regresaron. Tal vez la muerte no sea el final. Tal vez, como nos lo están diciendo desde hace décadas miles de testigos, solo sea el comienzo de algo que aún no estamos listos para entender, pero que, como veremos, ya ha empezado a revelarse. ¿Qué se siente al morir? La pregunta, tan antigua como el propio miedo humano, ha encontrado en los últimos años una inesperada fuente de respuestas. Los propios sobrevivientes de la muerte. Hombres, mujeres, ancianos y niños que fueron declarados clínicamente muertos o que estuvieron al borde de la vida y que regresaron con recuerdos tan nítidos como desconcertantes. Lo que describen no es confuso ni caótico, como un sueño o una alucinación. Todo lo contrario. Las experiencias cercanas a la muerte tienen una estructura sorprendentemente coherente. En el momento más crítico, muchas personas afirman sentir una paz total, indescriptible. No hay dolor, no hay miedo, solo calma. Enseguida, relatan una sensación de desprenderse del cuerpo, como si flotaran por encima de él, observando desde el techo la escena de su propio colapso, médicos corriendo, familiares llorando, voces lejanas. Tras este desprendimiento, muchos hablan de atravesar un túnel oscuro hacia una luz intensa, pero no cegadora, una luz que no solo ilumina, sino que transmite amor. Allí, algunos dicen encontrar a seres fallecidos, padres, abuelos, incluso amigos que habían partido sin previo aviso. En otros casos, se encuentran con una presencia que no siempre tiene forma, pero sí una esencia inconfundible de sabiduría y compasión. El doctor Bruce Greyson, psiquiatra y uno de los principales investigadores del fenómeno, ha recopilado cientos de estos relatos. Y lo sorprendente no es solo lo que cuentan, sino la forma en que lo hacen. No hablan de una sensación parecida a un sueño, explica Greyson. Lo describen como algo más real que la propia vida. Uno de los momentos más impactantes de estas experiencias es lo que muchos llaman la revisión panorámica de la vida. De repente, ven toda su existencia pasar frente a ellos, no como un recuerdo mental, sino como una vivencia emocional, cada gesto, cada palabra, cada decisión. Pero no solo desde su perspectiva, sino también sintiendo cómo sus actos afectaron a los demás. No era un juicio, relató una mujer que fue reanimada tras un accidente. Era una lección. Lo más fascinante es que estas descripciones se repiten, con detalles similares, en personas de culturas, edades, religiones e incluso creencias radicalmente diferentes. Ateos convencidos, niños pequeños sin formación religiosa, creyentes de distintas confesiones. Todos coinciden en los mismos elementos: paz, separación del cuerpo, túnel, luz, amor, revisión de vida. Es un fenómeno transversal, casi universal. Greyson, desde su posición científica, no pretende explicar el más allá, pero sí insiste en que estamos ante algo que no puede reducirse a simples alucinaciones.
Para él, la constancia y coherencia de estas experiencias merecen una investigación rigurosa. En sus propias palabras, cuando alguien me dice que fue un sueño, les pregunto, ¿alguna vez un sueño te cambió la vida para siempre? Y es que ese es otro rasgo común. Quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte rara vez regresan iguales. Muchos pierden el miedo a morir, cambian de carrera, se distancian de los bienes materiales, se vuelven más empáticos y espirituales, aunque no necesariamente religiosos. Es como si hubieran vislumbrado algo que va más allá de lo que conocemos y ya no pudieran ignorarlo. Las neurociencias han intentado encontrar una explicación. Se ha sugerido que estas experiencias podrían ser el resultado de la falta de oxígeno en el cerebro o de una descarga masiva de sustancias químicas como la dimetiltriptamina en el momento de la muerte. Sin embargo, estudios recientes han empezado a desafiar esa teoría. Uno de ellos, realizado en la Universidad de Padua, en Italia, comparó recuerdos de experiencias cercanas a la muerte con recuerdos reales e imaginarios. El resultado fue sorprendente. Los recuerdos de estas experiencias eran más ricos, más complejos y más detallados que cualquier otro tipo de memoria. Los analizamos usando parámetros mnésicos, explicaron los investigadores, y descubrimos que eran incluso más estructurados que los recuerdos de hechos reales. Este hallazgo coincide con lo que el cardiólogo Pim Van Lommel ha sostenido por años. Estas experiencias no pueden explicarse como delirios. No son causadas por drogas, ni por trauma, ni por hipoxia. Son fenómenos únicos, con características propias. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero una cosa es segura. Lo que las personas viven en esos momentos de cercanía con la muerte no puede ignorarse ni minimizarse. No son sueños confusos ni producto del deseo. Son relatos profundos que modifican la forma en que quien los vive comprende la vida y la muerte. El filósofo Jens Ambers, en su libro Why an Afterlife Obviously Exists, afirma que la intensidad y coherencia de estas vivencias constituyen una forma empírica de evidencia. Para él, son tan válidas como cualquier experiencia real. La pregunta, entonces, ya no es si son ciertas. La pregunta es por qué tantas personas, en las condiciones más extremas, experimentan exactamente lo mismo. ¿Estamos frente a un proceso neurológico universal o ante un vislumbre de una realidad que apenas comenzamos a intuir? Tal vez, como veremos más adelante, la respuesta no esté ni solo en la ciencia, ni solo en la fe. El Dr. Bruce Greyson no nació creyente, ni en dioses, ni en almas, ni en más allá. Se crió en una familia profundamente racional, orientada a la ciencia, donde todo debía explicarse desde lo observable y lo medible. Cuando eligió la psiquiatría como su campo de trabajo, lo hizo motivado por entender la mente desde un enfoque médico, clínico, tangible. Pero todo cambió una noche en el hospital, cuando lo imposible se presentó con la calma de lo cotidiano. Era la década de 1970. Greyson era joven, estaba de guardia y acababa de terminar su cena, espagueti con salsa de tomate, que dejó caer accidentalmente sobre su corbata mientras comía, apurado. Minutos después, recibió un llamado urgente. Una mujer había ingresado tras un intento de suicidio y se encontraba inconsciente. Él bajó a hablar con la compañera de habitación, una mujer llamada Susan, para recabar información sobre el estado emocional de la paciente. La conversación fue breve. Greyson anotó detalles importantes, agradeció a Susan
y volvió a su oficina sin pensar más en el asunto. La paciente permanecía sin responder. No hubo interacción, ni siquiera una mirada. Pero al día siguiente, la historia dio un giro desconcertante. La paciente, ya despierta y estabilizada, lo miró fijamente y le dijo algo que lo dejó paralizado. Lo vi anoche. Vi cuando usted hablaba con Susan. Usted tenía una mancha de espagueti en la corbata. Bruce se quedó en silencio. En su mente se encendieron todas las alarmas. ¿Cómo podía saber eso? La mujer había estado inconsciente, clínicamente sin respuesta, sin signos de percepción externa. No había forma, al menos no una que él pudiera aceptar entonces, de que hubiese visto o escuchado algo. Pensó en una broma. Tal vez un enfermero le contó. Tal vez Susan le dijo algo. Tal vez, pero no. Los detalles eran demasiado precisos y nadie más sabía sobre la conversación exacta o la mancha. Pensé que tal vez los enfermeros me estaban jugando una broma, pero algo dentro de mí sabía que eso no era una explicación suficiente. Así lo recordó años más tarde en una entrevista. En ese momento, optó por el silencio. No lo documentó, no lo comentó con colegas, ni lo mencionó a su familia. Lo archivó en ese cajón mental donde van los hechos incómodos, los que no encajan con la visión que uno tiene del mundo. Pero la experiencia quedó grabada. Pasaron algunos años antes de que Bruce volviera a encontrar algo similar. Fue cuando leyó el libro Life After Life del Dr. Raymond Moody, que por primera vez puso nombre a este tipo de fenómenos, experiencias cercanas a la muerte. Allí, Grayson descubrió que otros pacientes, en situaciones críticas, describían haber salido de su cuerpo, haber visto escenas desde el techo de una sala, haber escuchado conversaciones mientras estaban en coma. Fue como encender una luz en una habitación que creía vacía. No solo no estaba solo, sino que había todo un universo por explorar. Lo que hasta entonces había intentado olvidar se transformó en el punto de partida de una de las investigaciones más importantes de su carrera. Grayson comenzó a recopilar casos, entrevistó pacientes, diseñó escalas clínicas para clasificar las experiencias, colaboró con otros médicos y fundó la International Association for Near-Death Studies. Su enfoque era claro. No se trataba de validar creencias, sino de estudiar un fenómeno que desafiaba los límites conocidos de la mente humana. Ese primer encuentro con lo inexplicable no le dio respuestas inmediatas, pero le dio algo más poderoso. Una pregunta que no podía ignorar. ¿Cómo podía una paciente inconsciente describir con precisión algo que, desde toda lógica médica, no debería haber percibido? Como científico, no puedes ignorar un fenómeno solo porque no sabes cómo explicarlo. Esa fue la premisa que marcó su camino. La ciencia, por definición, avanza hacia lo desconocido, y a veces ese camino comienza con una corbata manchada, una voz inesperada y una certeza que, aunque incomprensible, se niega a desaparecer. Para Bruce Grayson, ese fue el momento en que el umbral entre la vida y la muerte dejó de ser una línea abstracta. Fue también el inicio de una nueva forma de mirar la conciencia, no como un producto exclusivo del cerebro, sino como algo más profundo y tal vez más duradero. Lo que para otros habría sido una simple coincidencia, para él se convirtió en el primer eco de una realidad aún sin nombre. Y ese eco no dejó de resonar desde entonces. Durante siglos, la ciencia ha operado bajo una premisa sencilla pero poderosa. El cerebro produce la mente. Esta visión materialista sostiene que todo lo que pensamos, sentimos o recordamos
es el resultado de reacciones químicas y conexiones neuronales. Si el cerebro se apaga, la conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero, ¿y si no es así? Esa pregunta ha cobrado fuerza en las últimas décadas, gracias a investigaciones que desafían los límites tradicionales de la neurociencia. Y en el centro de ese cuestionamiento se encuentra, una vez más, el Dr. Bruce Greyson. A lo largo de más de 40 años, Greyson ha recopilado y analizado cientos de casos de experiencias cercanas a la muerte. Lo que encontró fue algo que, para muchos, resultaría inconcebible. Personas que informan percepciones, pensamientos y emociones en momentos en que su cerebro no estaba funcionando. Actividad mental compleja, sin cerebro operativo. ¿Cómo es esto posible? Una de las teorías más intrigantes que Greyson y otros científicos consideran es la del cerebro como filtro. En lugar de generar la conciencia, el cerebro funcionaría como una especie de válvula que limita, regula o canaliza una conciencia más amplia, presente de forma independiente. Es una idea contraintuitiva, pero no nueva. El escritor y pensador Aldous Huxley, en su ensayo Las puertas de la percepción, propuso la noción de una mente amplia, una conciencia universal que el cerebro filtra para permitirnos funcionar en la realidad cotidiana. Según esta visión, lo que percibimos no es todo lo que hay, sino lo que nuestro sistema nervioso deja pasar. Cuando el cerebro se apaga, como durante una experiencia cercana a la muerte, esa válvula se abriría, permitiendo el acceso a un estado de conciencia más vasto. Bruce Greyson lo explica así. Parece que la mente está, de alguna manera, separada del cerebro. Y si eso es cierto, quizá puede funcionar cuando el cerebro muere. Este enfoque, aunque aún controvertido, está comenzando a recibir atención desde otros frentes científicos. En estudios recientes, como el dirigido por la doctora Chimo Borgigin en la Universidad de Michigan, se ha observado una oleada de actividad cerebral en pacientes justo en el momento de la muerte. En lugar de apagarse lentamente, el cerebro parece encenderse en una llamarada final, con un patrón de ondas gamma, asociadas con la conciencia, sorprendentemente intenso. ¿Es este último estallido una alucinación desesperada del cerebro moribundo? ¿O es el reflejo de algo más profundo? Tal vez una apertura a ese campo amplio de conciencia. Greyson es cuidadoso con las conclusiones. No afirma que la conciencia sobreviva a la muerte, pero sí insiste en que las experiencias cercanas a la muerte presentan anomalías que el modelo tradicional no puede explicar. Una de las más desconcertantes es la coherencia de los relatos. Personas que describen eventos reales ocurridos en la habitación mientras estaban clínicamente muertas, o que relatan vivencias profundamente transformadoras, sin actividad cerebral detectable. Casos que han sido verificados por personal médico o registros hospitalarios. Como científico, dice Greyson, no puedes ignorar un fenómeno solo porque no sabes cómo explicarlo. Esta postura lo ha llevado a colaborar con investigadores de distintas disciplinas, incluyendo neurocirujanos, filósofos y físicos. Entre ellos, el Dr. Pim van Lommel, cardiólogo holandés, quien también estudió experiencias cercanas a la muerte en pacientes de paro cardíaco. Van Lommel sostiene que la conciencia puede existir de forma no local, es decir, no confinada al cerebro. Para él, el cerebro sería más bien un receptor. La idea resulta incómoda para muchos científicos, porque desafía los fundamentos del método empírico. Si no se puede medir, ¿cómo se valida?
Pero la mente, como la conciencia, no es una ecuación simple. El hecho de que aún no sepamos cómo se origina no significa que no exista. De hecho, el problema de la conciencia, cómo surge la experiencia subjetiva a partir de materia, sigue siendo uno de los grandes enigmas de la ciencia moderna. Grayson no busca respuestas definitivas. Su objetivo es abrir una puerta, una grieta en el muro del conocimiento que permita observar lo que hay del otro lado. Su investigación no es sobre religión ni sobre fe, sino sobre hechos. Personas que informan experiencias profundas, coherentes y extraordinarias en circunstancias que, según la ciencia tradicional, deberían ser imposibles. Quizás la conciencia no sea un producto del cerebro, sino algo que lo trasciende. Y si eso es cierto, entonces el momento de la muerte no sería un apagón, sino una apertura, una salida, una expansión, un regreso. Uno de los elementos más desconcertantes de las experiencias cercanas a la muerte es también uno de los más inquietantes: la capacidad de algunas personas para describir, con lujo de detalle, lo que ocurría a su alrededor mientras estaban inconscientes o clínicamente muertas. A esto se le llama percepción extracorporal, y cuando esos detalles son verificados, el misterio se vuelve demasiado difícil de ignorar. El Dr. Bruce Grayson, figura central en este campo, ha dedicado gran parte de su carrera a investigar estos testimonios. ¿Qué significa que alguien vea su cuerpo desde fuera? ¿Cómo puede describir conversaciones, objetos, acciones médicas o detalles físicos cuando, desde el punto de vista neurológico, no debería tener percepción alguna? Uno de los casos más citados es el de Al Sullivan, un paciente sometido a una cirugía a corazón abierto en 1998. Durante la operación, cuando se encontraba bajo anestesia general, Sullivan relató que salió de su cuerpo y flotó cerca del techo del quirófano. Desde allí, según él, pudo ver al cirujano gesticular con frustración y describió un logo impreso en la parte superior del equipo quirúrgico que solo podía observarse desde esa altura. Cuando los médicos verificaron su descripción, coincidía con exactitud. ¿Cómo podía saberlo? Grayson ha clasificado este tipo de relatos como experiencias extracorporales verificables. Para analizarlas, desarrolló la llamada escala UNDE, un sistema clínico que permite clasificar el grado de veridicidad de las percepciones reportadas por los pacientes. Él mismo ha dicho: cuando alguien me dice que vio su cuerpo desde una posición imposible, como encima del quirófano, y luego el registro lo confirma, la ciencia escucha. Estas experiencias no son aisladas. Pacientes en salas de emergencia han informado haber observado la escena desde arriba. Enfermeros corriendo, médicos aplicando descargas, objetos cayendo al suelo. Uno de ellos describió, al despertar, el color de los guantes del anestesista y el contenido de una conversación entre dos cirujanos que creían estar a solas. Otro mencionó el número de su habitación, visto desde una perspectiva aérea, mientras su cuerpo estaba clínicamente muerto. Para la ciencia, estos casos representan un verdadero desafío. ¿Son simples coincidencias, sugestión, memorias reconstruidas? Los escépticos argumentan que estos relatos no siempre pueden verificarse y que cuando se intentan experimentos más controlados, como colocar objetos en lugares visibles solo desde el techo, los resultados no son concluyentes. Sin embargo, como admite el propio Grayson, el entorno hospitalario rara vez permite condiciones experimentales perfectas.
No todas las percepciones pueden confirmarse, pero la consistencia del fenómeno me obliga a prestarle atención, ha declarado. Lo importante, sostiene Grayson, no es probar la existencia de una alma o de una dimensión espiritual. Su investigación no persigue verdades religiosas, sino hechos que si se acumulan con rigor, podrían indicar que la conciencia no depende exclusivamente del cuerpo. La escala verídica de la experiencia cercana a la muerte no busca validar religiones, sino investigar hechos. Ha señalado. Imagina esto. Despiertas en una sala de hospital. Estás vivo, pero recuerdas haber flotado sobre tu cuerpo. Recuerdas tu reloj, la conversación entre dos personas que ni siquiera sabías que estaban allí, el detalle del techo que jamás habías visto antes. Y cuando preguntas, todo concuerda. ¿Cómo lo explicarías? Para Grayson, la única respuesta honesta, por ahora, es esta. No lo sabemos, pero lo estamos investigando. Y esa búsqueda, esa apertura a lo inexplicable sin caer en la especulación, es lo que convierte su trabajo en un puente entre ciencia y misterio. Si la conciencia puede, aunque sea por unos minutos, separarse del cuerpo, entonces estamos ante un fenómeno que exige una nueva mirada sobre la muerte, sobre la mente y sobre nosotros mismos. Durante décadas, la medicina enseñó que la muerte es un evento. El corazón se detiene, la sangre deja de fluir, el cerebro se apaga. Punto final. Sin embargo, la ciencia contemporánea está comenzando a mostrar que morir no es un instante, sino un proceso. Y ese proceso, en sus momentos más críticos, parece esconder más actividad de la que imaginábamos. El Dr. Bruce Grayson ha seguido de cerca estas investigaciones. Como psiquiatra y científico, ha visto repetidamente cómo personas declaradas clínicamente muertas regresan con recuerdos vívidos, coherentes, llenos de detalles que desafían la lógica médica. Lo que antes se descartaba como alucinación, hoy está bajo el microscopio de la neurociencia. Uno de los hallazgos más desconcertantes proviene de un estudio liderado por la doctora Chimo Borjigin en la Universidad de Michigan. En modelos animales y luego en humanos, se descubrió que inmediatamente después del paro cardíaco, el cerebro no se apaga. Al contrario, entra en una especie de sobrecarga. Se registraron oleadas de ondas gamma asociadas con procesos conscientes como la percepción, la memoria y la conciencia de uno mismo. Una sincronización de actividad cerebral intensa, justo en el momento de morir. Borjigin lo expresó así. Durante la muerte hubo una sincronización de ondas gamma que no esperábamos. El cerebro parecía estar en hiperconectividad. ¿Qué significa esto? Para Bruce Grayson, estos datos no prueban que la conciencia sobreviva a la muerte, pero sí derriban la idea de que el cerebro se apaga de inmediato como una luz. Si la actividad cerebral puede continuar cuando el corazón ha dejado de latir, afirma, entonces debemos preguntarnos qué parte de nosotros realmente muere y cuál quizá resiste. En otro estudio publicado en Frontiers in Neuroscience, se monitoreó el cerebro de un paciente moribundo y se registraron patrones similares a los observados en estados de ensoñación, meditación profunda o evocación de recuerdos. Aunque este estudio tiene limitaciones, sugiere que la mente no se va en silencio, sino que transita por un estado neurológicamente complejo. Estos descubrimientos han abierto una grieta en la forma tradicional de entender la muerte. Ya no se trata solo de cuándo deja de latir el corazón, sino de qué está haciendo el cerebro en esos últimos minutos, incluso segundos.
¿Podría esta actividad explicar las experiencias cercanas a la muerte? Grayson es prudente. No afirma que estas ondas sean responsables de las visiones de túneles, luces o seres fallecidos, pero sí insiste en que la coincidencia temporal entre la muerte clínica y la vivencia subjetiva de los pacientes merece atención. Como científico, sabe que no hay respuestas fáciles, pero tampoco puede ignorar lo que los datos comienzan a sugerir. Los escépticos sostienen que esta hiperactividad cerebral podría ser el reflejo de un sistema nervioso colapsando sin conciencia real. Pero la pregunta sigue abierta. Si estas descargas cerebrales pueden crear percepciones lúcidas, ¿dónde trazamos la línea entre lo biológico y lo consciente? El misterio se amplía cuando se considera otro punto. En muchos de estos relatos, la experiencia no se limita al cuerpo. Las personas dicen haberse separado de él, haber observado la escena desde fuera, haber vivido algo más allá de lo fisiológico. Si el cerebro está generando eso, lo hace de una forma que aún no entendemos. Algunos científicos, como el Dr. Pim van Lommel, también han sugerido que la conciencia podría ser no local, es decir, no confinada al cerebro. En ese caso, el órgano que creemos que nos da vida podría ser solo el receptor de algo más amplio. Entonces, ¿qué es morir? La ciencia nos enseña que no es un botón de apagado, es una danza compleja entre células, neuronas, energía y quizás algo más. Un momento donde el cerebro no muere al instante, sino que habla en su propio lenguaje eléctrico. Tal vez el último intento de comprender o de dejar partir. Para Bruce Grayson, entender lo que ocurre en esa frágil frontera entre la vida y la muerte no es solo un desafío científico, es una necesidad humana, porque si comprendemos mejor ese último instante, tal vez entendamos también cómo vivir. La muerte es el fin de todo, o eso creíamos. Para quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte, no solo no fue el fin, sino el principio de una nueva vida. Y para el Dr. Bruce Grayson, que ha escuchado y documentado cientos de estos relatos, el regreso a la vida no solo es un fenómeno biológico, sino una transformación profunda, compleja y, muchas veces, inesperada. Quienes regresan de ese umbral no vuelven igual. Cambian su forma de ver el mundo, su escala de valores, sus relaciones, sus prioridades. Grayson lo ha observado una y otra vez. Personas que antes buscaban éxito, dinero o reconocimiento, ahora priorizan el amor, la autenticidad, la conexión espiritual. Muchas abandonan carreras enteras, se reconcilian con familiares o dedican su vida a ayudar a otros, no por miedo, sino por claridad. Uno de los aspectos más consistentes en los estudios de Grayson es la pérdida del miedo a la muerte. Después de experimentar lo que describen como una profunda paz, amor o expansión de conciencia, muchos testigos afirman que la muerte deja de ser una amenaza. En su lugar, aparece un temor nuevo: no vivir de forma significativa. Mi meta no es hacerte creer en una cosa u otra, sino replantear cómo vives, ha dicho Grayson en más de una ocasión. No busca convertir a nadie, sino provocar una pregunta. ¿Qué harías tú si supieras que la muerte no es lo que parece? Sin embargo, el regreso no siempre es fácil. Muchas personas enfrentan una realidad que ya no encaja con lo que vivieron. Intentan explicar lo inexplicable, pero las palabras fallan. Algunos se sienten aislados, incomprendidos, emocionalmente desorientados, como si hubiesen regresado de otro mundo, pero ya no pertenecieran completamente a este. Grayson
ha documentado casos donde los efectos emocionales tras una experiencia cercana a la muerte incluyen ansiedad, depresión o dificultad para mantener la vida anterior. Aunque muchos relatan cambios profundos, estudios muestran que la calidad de vida no mejora automáticamente. La integración es clave, explica. No es suficiente con haber vuelto. Se necesita apoyo psicológico, contención social y un espacio donde ese relato tenga sentido. En algunos de sus estudios longitudinales, Grayson observó que los cambios personales sostenidos dependen de múltiples factores: la intensidad de la experiencia, la red de apoyo, la apertura del entorno y la posibilidad de resignificar lo vivido. En otras palabras, el milagro no es solo regresar, sino saber cómo vivir después. La ciencia también ha reconocido este fenómeno. En investigaciones recientes, como las publicadas por Critical Care Forum, se documenta que una proporción de personas que atraviesan experiencias cercanas a la muerte reportan un mayor sentido de propósito y conexión con los demás. Pero también se advierte que estas experiencias pueden ser disruptivas si no se integran adecuadamente en la vida cotidiana. Y sin embargo, a pesar de las dificultades, muchas personas afirman que lo vivido les dio algo invaluable: perspectiva. La vida, con todas sus dificultades, se vuelve más preciosa. El presente adquiere un peso real. La empatía se profundiza. El tiempo ya no se gasta, se honra. Grayson lo resume así: quienes regresan no solo nos hablan de lo que hay más allá, nos enseñan cómo vivir aquí. Esa es la verdadera revolución de su trabajo. No se trata de probar el más allá, sino de entender mejor este lado de la vida, de observar cómo una experiencia extrema puede reformular lo que damos por hecho, de abrir un espacio donde ciencia, testimonio y conciencia convivan sin excluirse. Y así, al final de este viaje, nos queda una pregunta sencilla, pero transformadora. Si tú también volvieras, ¿qué harías con tu segunda oportunidad? Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.